Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que ya están conectados a esta hora. Hoy jueves 5 de diciembre del año 2024. El tiempo pasa volando, esto ya mismo se acaba. Un día menos que le queda a la raza humana y más rápido pues la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos tranquilos esperando su gloriosa venida. Quiero saludar rápidamente a mi hermana Rubí Valencia, allá en México. También a mi hermana Esmeralda. Esmeralda, abrazo grande a la distancia desde New Jersey. Abrazo grande, bienvenida. También para mi hermano Víctor Macei, ahí está. Y en breve también para los hermanos que se van conectando de a poquito. También la hermana Milagros Gutiérrez allá desde Lima, Perú. Abrazo grande también para mi hermano Marco Rodríguez. Abrazo grande. Así que mis hermanos, espero que hayan venido armados hasta los dientes. Vea, tranquilo, solamente para corroborar de que lo que el hermano David Silva está compartiendo o exponiendo es verdad. O sea, no es que me he inventado doctrina o cosas por el estilo, ¿no? Sean ustedes bienvenidos, mis hermanos queridos. Pueden tener ahí su cuaderno de apuntes, su bolígrafo, una tacita de café. Yo, pues a mí se me acabó ya el café. Y lo más importante, toda la predisposición de aprender la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos. Hoy vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 11. Debimos haber visto el versículo 11 la vez pasada, pero por tema de tiempo no pudimos avanzar. Nos quedamos en el 10. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 11. Lo va a leer de pronto mi hermana Ruby hasta el versículo 16. Ahí hacemos una pausa porque hay bastante que exponer. Yo lo pongo en pantalla. Para los hermanos que están viendo la transmisión, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo del 11 al 16. Lo pongo en pantalla. Síganme ahí, los hermanos. Bienvenida mi hermana. Y previo a, después de que usted hace su lectura, vamos a dar paso a la oración. Bienvenida. La palabra de Dios dice así. Vamos a leer 1 de Timoteo 1, del 12 al 16. El ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por este espacio que tú has permitido que podamos tener entre hermanos, entre amigos, indistintamente del lugar en donde nos encontremos. Estamos unidos en un mismo ser, en un mismo sentir. Te rogamos, te suplicamos que tu Santo Espíritu nos acompañe a esta hora, nos ayude a entender tu santa palabra, nos ayude a discernir y no solamente que quede en nuestra mente grabada, sino también que podamos ponerlo por acción. Queremos aprender más de todo lo que nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo tuvo que lidiar y batallar en aquel entonces. Queremos entender el contexto histórico. Así que, amado Padre, por favor, quédate con nosotros. Te rogamos y te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Bienvenidos mis hermanos queridos. Bueno, síganme con cuidado, lo voy a poner en pantalla. Mis hermanos, para los hermanos que están aquí, no se preocupen. Aquí yo les hago la exposición. Bueno, habíamos visto en el versículo anterior, nos quedamos en el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dios encomendando el evangelio a nuestro hermano, amigo y apóstol Pablo. Cuando el texto menciona el glorioso evangelio, es la frase griega, escúchelo bien, katato evangelion, tistosis. El término encomendado, que en el original griego es pisteu, significa confiar, encomendar, para tener confianza en un mensajero que se va a entregar un mensaje a otra persona. La evaluación de la sana doctrina se establece en una enseñanza y práctica conforme al evangelio.
Pablo dice de la gloria del bienaventurado Dios. El Todopoderoso ha revelado cómo responderle a él y a otros seres humanos de manera apropiada, es decir, con el evangelio, e inapropiada, o sea, el legalismo judío. Acuérdense que había ahí dos extremos, ¿no? Por un lado, la gente que estaba con sed de la palabra, y por otro lado, teníamos a los judaizantes que ya estaban armando pues problemas para que los gentiles judaicen, o sea, hagan judaizantes. Bueno, el nuevo pacto en Cristo es el árbitro definitivo de lo que es necesario y apropiado para los creyentes. Hechos capítulo 15 para corroborar. En algunas versiones se traduce por bendito. Si bien el término significa feliz, dichoso, bienaventurado, así que se puede dar al evangelio el calificativo de glorioso, puesto que en él se manifiesta la gloria del Dios Trino. Cuando el texto menciona me fue encomendado, miren, esa es la frase griega o epistefin ego. Este evangelio le fue encomendado al apóstol. Lo corroboramos en 1 Corintios capítulo 9 versículo 17 y Gálatas 2:7. El apóstol Pablo se le había encomendado por Cristo mismo. A él se le había encomendado la predicación del evangelio entre los gentiles. El ministerio de evangelización y fundación de iglesias iba acompañado de manifestaciones de poder, conversiones, señales y prodigios. Hechos capítulo 14 para corroborar, versículo 3 y también el versículo 12 y 1 Corintios 9:2. Miren, tales señales evidenciaban un propósito del Señor para Pablo en la evangelización de los gentiles. No deben ignorar la revelación que el Señor había hecho a Ananías cuando lo envió al encuentro del fariseo ciego ya convertido. En aquel entonces era Saulo de Tarso. Aquel era un instrumento escogido para llevar el testimonio de Cristo en presencia de los gentiles. Miren cómo el Dios de la gloria puede convertir un vaso de deshonra en un vaso de honra. Cómo puede convertir, perdónenme la expresión, quizás suene fuerte, un miserable pecador en un hijo de Dios por adopción. Vea el poder o el alcance que tiene el poder de Dios. Timoteo conocía bien su actividad en ese mismo sentido en todas las iglesias, entre la que estaba la de Éfeso, donde Timoteo debía hacer la obra que el apóstol le había en este caso encomendado. Todo el trabajo realizado por Pablo correspondía a su condición de apóstol de Jesucristo y su campo de trabajo era sin duda el de la gentilidad. Este evangelio a los gentiles no quiere decir que sea diferente al predicado a los judíos. Es el mismo mensaje. Lo que pasa es que, vea, hay que ver el corazón. ¿Quién tiene la predisposición en el corazón de recibir el mensaje de salvación? No todos iban a recibir el mensaje. Pero es el Espíritu Santo quien prepara los corazones, vamos a llamarlo así, de esos cadáveres espirituales, antes de que procedan al arrepentimiento, al nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Ahora, el hecho de utilizar la forma verbal. Miren, noten que el término epistefin, que significa encomendar, una palabra griega, es un aoristo de indicativo en voz pasiva de pisteu, que ya lo habíamos visto anteriormente. Pisteu, que indica una acción definitivamente hecha, es decir, Dios le había confiado el mensaje del evangelio a los gentiles definitivamente. A los judíos se les acababa su privilegio elitista, porque ellos miraban así por encima del hombro a todo el que no era judío, ¿no? Con respecto al evangelio, en este caso. Es la palabra utilizada en el Nuevo Testamento para fe, confianza y también para creer. Aquí se utiliza en el sentido de encomendar algo a otro. Lucas capítulo 16, versículo 11 para corroborar, Romanos 3:2. Primera de Corintios 9:17, Gálatas 2:7, Primera de Tesalonicenses 2:4, Primera de Timoteo 1:11, Tito 1:3 y Primera de Pedro 4:10. El evangelio se le concedió a Pablo procedente de Dios y como don de la gracia para su apostolado. Es un privilegio, mis hermanos queridos, llevar el evangelio a cualquier lado. Y hay la importancia y la gran responsabilidad de compartir el mensaje. Porque algo que verdaderamente no está escrito y uno lo confiesa o lo expone, pues eso se va a armar. ¿Se acuerdan como las bolitas de nieve, no? Que lo manda desde arriba y comienza a bajar y eso se hace algo inmenso.
Es una gran responsabilidad compartir el mensaje, pero a la vez es un gran privilegio. Damos gracias a Dios por eso. Miren, sin embargo, la construcción del texto griego no indica tanto que el evangelio le fue entregado, sino que él fue entregado al evangelio, recalcando con ello la misión para la que había sido llamado. Pablo creía que Dios le había hecho mayordomo del evangelio del que debía rendir cuentas. Primera de Corintios lo corrobora, 9:17, Gálatas 2:7, Primera de Tesalonicenses 2:4 y Tito 1:13. Cuando el texto menciona gloria, ahí tenemos el término doxa, de ahí viene con X, doxa, de ahí viene la palabra doxología, el cual es muy difícil de definir. En el Antiguo Testamento el término kavid era una palabra comercial que significaba ser pesado y encontrado honorable. Tenía un sentido derivado especial cuando se aplicaba a Yahweh, como lo conocían los judíos en el Antiguo Testamento, bueno, y todavía, en relación con la nube de la Shekinah, que indicaba su presencia, evidenciaba en un pilar de fuego. Éxodo capítulo 16, versículo 7, para corroborar. Por tanto, el kavid tenía una connotación brillante y radiante. Éxodo 24:17. En el Antiguo Testamento llegó a ser una forma para referirse a Dios mismo. Isaías 59:19 lo corrobora. De ahí que Juan, capítulo 1, versículo 14, llegue a ser tan importante para el tema que estamos tratando. El Señor Jesús y su evangelio se identificaban plenamente con el Dios bendito del Antiguo Testamento, o Yahweh como lo mencionaban. Cuando el texto menciona el Dios bendito, miren, el término bendito únicamente se aplica a Dios y solo aparece aquí en el capítulo 6, versículo 15. Es la misma palabra utilizada en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, feliz o contento. La frase revela que Yahweh es digno de alabanza. Ahora sí entramos al versículo 12, donde dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Miren quién lo puso, el mismo Señor Jesús. Cuando el texto menciona doy gracias y también cuando menciona a Cristo Jesús nuestro Señor, miren, es la frase charín. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Charín eko to endinamosanti me Cristo. Lisou to kirion imon. Miren, es una de las pocas ocasiones en las que Pablo dirige su oración a Cristo y no al Padre. Es una de las ocasiones. Posiblemente lo hace así porque fue a Jesús a quien oyó en el camino a Damasco. ¿Se acuerda cuando iba y cayó en tierra? No se sabe si cayó del camello, del perro, no sabemos, mis hermanos queridos. Si la Biblia calla, nosotros también callamos. Bueno, Hechos capítulo 9 lo corrobora versículos 4 y 5. Hechos 22 también lo podemos corroborar. Versículos 7 y 8. Y capítulo 26, versículo 15. Miren, el orden de las palabras en el texto griego destaca la gratitud de Pablo. Es decir, es muy firme y literalmente dice, agradecido estoy. Pablo estaba constantemente agradecido a Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo terrenal de Dios, con la gloria celestial, e incluye al joven Timoteo también como súbdito del Señor. La gratitud, mis hermanos queridos, es una parte integrante de la vida del apóstol. Había incurrido en alguno de los pecados mencionados en el versículo anterior, pero su posición actual correspondía no a sus méritos, sino a la gracia, o mejor dicho, al regalo inmerecido. Recuerden, nosotros no merecíamos nada más que arder por toda la eternidad en el infierno, porque por cuanto el pecado entró por un hombre, así el pecado pasó a toda la raza humana. Pero Dios en su misericordia decidió escoger a unos para que sean parte de la novia de Cristo, escogidos de la eternidad pasada y serán llevados hasta la eternidad futura. Así que gloria a Dios por eso. Bueno, cuando la obra que había hecho pudiera ser motivo de orgullo personal, él fijaba su atención en la gracia que lo hacía posible. 1 Corintios 15:10 para corroborar. Al escribir, pensaba en el evangelio que le había sido confiado y ello lo llevaba a sentir una profunda gratitud por la bendición otorgada. Jesús era su esperanza, Cristo Jesús. Y este admirable Dios manifestado en carne es el Señor de todos los salvos. Está agradecido a quien le buscó en el camino a Damasco, cuando persiguiendo a los suyos, le perseguía a él. Acuérdense que Dios tomó
o toma, mejor dicho, muy personal cuando los enemigos de la cruz persiguen a los cristianos. Pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nunca pudo olvidar la acción de la gracia en la salvación. Quien no tenía derecho alguno para recibir misericordia fue buscado por Jesús mismo para alcanzar la gracia y cambiar su orientación. La principal palabra para gracia y acción de gracia son, por ejemplo, tenemos eucaristeo. Esa palabra eucaristeo lo vemos en 1 Corintios 1:4, 1 Corintios 10:30. También tenemos en el capítulo 11, versículo 24, Colosenses 1:3 y Colosenses 3:17. Ahí tenemos la palabra eucaristeo. También tenemos eucaristos en Colosenses 3:15. Tenemos eucaristía. 1 Corintios 14:16, 2 Corintios 4:15, Colosenses 2:7 y 4:2. También tenemos charis en 1 Corintios 15:57, 2 Corintios 2:14, 8:16 y 1 Pedro 2:19. Miren, la gratitud de Pablo implica necesariamente la fe en la soberanía de Dios. Dios es soberano, esto es, hace lo que determina cuando quiere y como quiere, sin que nadie pueda condicionarlo, ni mucho menos contradecirlo. La doctrina de la soberanía, mis hermanos, es chocante para el ser humano en sí. Es chocante, o sea, no tolero cómo ese criminal, que habiendo sido una persona, pero pésimo ejemplo para la sociedad, sin embargo, un buen día se encuentra con el Dios de la gloria y a partir de ese momento, él ya no es un criminal, sino que es una persona de bien, reconocido por la sociedad, es un buen pastor y tiene su linda familia, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos queridos, solamente Dios es quien cambia o transforma los corazones, quien prepara esa persona, ¿no? La hace nacer de nuevo. Todos estamos dispuestos a afirmar que Dios es amor, eso es una gran verdad, pero no todos nos esforzamos de la misma manera en declarar su soberanía. El apóstol Pablo, y yo he visto, mis hermanos queridos, incluso acá hubo un caso bien sonado, ¿no? Un tipo que había hecho maldad a una niña, esa niña pues falleció, y en el tribunal el juez le dice, bueno, ¿qué tienes que decir? Y el tipo pues da su exposición, miren, la verdad es que yo me siento mal, esto pasó, y yo reconozco que he sido, o sea, en ese momento. ¿Sabe lo que hizo la madre de la niña? La madre de la niña se le acercó al tipo, le dio un abrazo y le dijo, yo te perdono. Yo no puedo guardar tal sentimiento negativo en mi corazón a pesar de la atrocidad que tú hiciste. Pero yo no me quiero quedar con ese sentimiento. Solamente Dios hace eso en la vida de las personas. Que la señora tenía razón, por supuesto. Le habían quitado la vida a su hija. Que el juez tenía todo el derecho de mandarlo cadena perpetua, por supuesto. De hecho, yo ya no seguí viendo la otra parte. Para mí, yo me enfoqué solamente en qué fue lo que hizo esa madre. Le brindó ¿sabes qué? Yo te perdono. Y rogamos a Dios que también te perdone a ti. ¡Wow! Eso no es muy común, mis hermanos queridos. Pero bueno, seguimos. Pablo creía que Jesús, escúchalo bien, lo había empoderado, fortalecido y capacitado. Como lo dice Filipenses 4:3 y 2 Timoteo 4:17. También lo consideró fiel y digno de confianza. Y también lo puso en el ministerio, como dice Hechos 9:15. Miren, si Dios pudo hacer esto por Pablo, entonces lo puede hacer por cualquiera, aún incluso por los falsos maestros y quienes se dejaron influenciar por ellos. Es algo que había hecho con otros en otros tiempos, como ocurrió con el profeta Isaías, con Jeremías y mucho tiempo después con Juan el Bautista. Isaías 49:1 para corroborar, Jeremías 1:5 y Lucas 1:15. Esta separación desde el vientre de su madre es necesariamente mucho más que una mera providencia divina, sino una eterna determinación en relación con él. No iba a esperar Dios que el ahora apóstol manifestase su determinación de dejar todo cuando representaba el máximo valor en su vida para abrazar a Jesucristo.
a quien perseguía, por cierto, aceptándolo como el Salvador de los pecadores y el Mesías prometido. Es común que el apóstol utilice el término griego eucaristeo o eucaristía para señalar el agradecimiento, pero en este caso el término es charín, compuesto por la raíz de la palabra gracia o charis, el cual es aún más raro en los escritos de nuestro hermano Pablo. Segunda de Timoteo 1:3 para corroborar. Sin embargo, mis hermanos queridos, ambos se utilizan de forma indiscriminada en las cartas a los Corintios, por lo que resultan ser sinónimos con poca o ninguna diferencia. Plutarco, el escritor griego, cuenta que cuando un espartano ganaba una victoria en los juegos, su recompensa era que podía estar al lado de su rey y en la competencia. Imagínense, a un luchador espartano en los Juegos Olímpicos se le ofrecía un soborno considerable para que abandonara la lucha, pero él lo rechazaba. Por último, luego de un tremendo esfuerzo, ganaba su victoria. Alguien le decía, bueno, espartano, ¿qué has obtenido con esta costosa victoria que has ganado? Él respondía, he ganado el privilegio de estar frente a mi rey en la competencia. Al igual que el espartano, Pablo no buscaba una honra para sí mismo. No, para nada, mis hermanos. Su espíritu humilde se mostró en su declaración de que yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, y en su deseo de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en él con su muerte. Y todo esto fue probado una y otra vez en vida. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, bástate con mi gracia? Gálatas capítulo 6, versículo 17 lo corrobora, Filipenses 3:10 y 1 Corintios 12:9. Miren, Pablo recordará para toda su vida. Bueno, ya sabemos que el hermano Pablo ya pasó, ya está en mejor vida, ¿no? Pero él siempre recordó y seguirá recordando que él fue un fariseo separado para el evangelio de Dios. Allí utilizaba el mismo verbo para referirse a separación. Romanos capítulo 1, versículo 1. Mis hermanos queridos, los cristianos hemos sido separados. ¿Separados para qué? Para la obra del Señor. Si usted está o ha sido escogido, tarde o temprano, escúchelo bien, puede estar metido en lo más bajo del mundo. Puede estar metido incluso hasta con la secta de los mormones. Mis hermanos, tarde o temprano, el Dios de la gloria lo va a hacer nacer de nuevo y va a reconocer primero que es pecador. Segundo, que no merece absolutamente nada más que el infierno. Y tercero, que Cristo Jesús, el Señor, es el único que puede ayudarle en su condición humana. Somos separados para la obra de Dios, para alabar a Dios, para adorarle hasta el día. Bueno, es verdad que no podemos dejar de pecar. Eso es una gran verdad. Pero hay una gran diferencia. Cuando somos cristianos, ya no somos esclavos del pecado. O sea, hemos sido habilitados, después de nacer de nuevo, habilitados para batallar con nuestros pecados día a día. Y usted mismo se va a dar cuenta, wow, yo pongo una comparación voy a tomar de ejemplo a mi hermano Víctor Macei. El hermano Víctor Macei de antes versus Víctor Macei de antes, que no era mi hermano en Cristo, versus el hermano Víctor Macei a este tiempo. ¡Qué gran diferencia! Ya nuestras decisiones incluso son distintas. Antes teníamos deseos, pues, de hacer cosas que desagradaban definitivamente al Dios de la gloria. Y sin embargo, ahora todo lo que hacemos, pues bueno, y ni siquiera lo que hacemos es para echarnos flores a nosotros mismos, sino que nosotros reconocemos, Señor, todo lo que tú has hecho en mi vida, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Todo lo bueno que tú veas en mí es la presencia del Espíritu Santo morando en mi vida. Y todo lo malo que tú veas en mí, perdóname. Ten misericordia de mis pecados, pero eso es parte todavía de que estamos todavía arrastrando nuestra vieja naturaleza. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor Jesucristo venga. Recuerden lo que dijo el hermano Pablo, que este cuerpo corrupto va a ser transformado en un cuerpo de incorrupción. Pero bueno, seguimos. Cuando el texto dice me fortaleció, ahí tenemos to endinamosant. Pablo da 3 razones que motivan a dar o a tener esa gratitud. ¿Cuáles? Primero, es la de haberle impartido fortaleza.
¿Se acuerdan? Pablo aguantó de todo, qué latigazos, qué vituperios, qué golpes, que incluso hasta le cortaron la cabeza. El apóstol es consciente de que sin la fortaleza de Dios, él nunca hubiera sido capaz de alcanzar la justificación por la fe. El hecho del llamamiento en el camino a Damasco es una manifestación de cómo fue fortalecido. Él era contrario a Cristo Jesús, perseguidor de los creyentes. Buscaba con todas sus fuerzas eliminar la verdad del camino. Como se llamaban en aquel tiempo, antes que le dijeran los cristianos, se les conocían como los del camino. Pero una fuerza divina lo penetró y lo revistió para romper con el pasado y seguir firmemente a lo que él llamó para salvación y el apostolado. Esta gracia, que fuerza, es la gracia capacitadora, imprescindible para vivir la salvación. Punto número 2, tenemos que era el haberlo tenido por fiel. Esto es, y escuche en el original griego, oti pistón me igisato. Ahí hablamos de digno de confianza. Pablo había alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Como dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 25. No es que esté en el ministerio por capacidad personal, porque ay, es que él es demasiado inteligente y por eso sabes que vamos a escogerlo. La hermana Rubí, qué inteligentísima la hermana Rubí, muy atenta. No, no es más allá de eso, mis hermanos queridos. Es más, ni siquiera es eso. Porque si usted analiza cómo fue la vida de todos los discípulos y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que uno que era pescador, eran personas, pues por así decirlo, del vulgo. Bueno, a excepción de Lucas, que era médico, etcétera. Eso es otro tema. Pero Dios, cuando prepara a una persona, no es que, yo lo voy a escoger a esta persona porque esta persona fue graduada de la Universidad Internacional del Ecuador con medalla de honor. No, mis hermanos queridos. De lo más vil y menospreciado. Coge, los prepara, le da un corazón nuevo. Mire, qué mayor privilegio. Hay personas que dicen, bueno, yo soy bendecido. Y las personas, claro, porque define la palabra bendición. Hay personas que miran a los otros, ¿no? Dicen, pero eso no está bendecido. Yo no lo veo con carro. Yo no lo veo con casa. Yo no lo veo con dinero. Yo no lo veo defina la palabra bendición. Una persona no puede tener su carro, su casa, esto, el otro, aquello. Pero puede tener todavía, aunque pague renta, puede tener un techo donde vivir. Puede tener su familia junta, porque si la bendición se midiera en dinero y en riquezas y en propiedades, entonces Donald Trump es un arcángel. Perdone que lo diga. Entonces, ¿qué? O sea, todos estos políticos que se llevan el dinero en países pues pseudo socialistas, pues tranquilamente ellos son, ya mismo se sientan a la diestra del Padre. Entonces, es absurdo pensar así, mis hermanos queridos. Entonces una persona puede estar verdaderamente bendecida cuando tiene a sus hijos que están sanos. Tiene todavía pagar su renta o su arriendo, no sé cómo lo llaman en otro país. Tiene todavía su familia, tiene su esposa. Porque hay gente que simplemente tiene demasiado dinero. Pero están podridos internamente. Son puro carapacho, puro, ¿cómo le llaman ustedes allá en México? Pura vestidura, pura máscara. Vamos a llamarlo así. Pero imagínense, pero por dentro están podridos. Imagínense, al cristiano se lo ve de lejos. Dice, mi hermana Rubí, ¿cómo está? Oiga, no tengo café porque ando un poco bajo, pero yo lo voy a invitar por lo menos un tecito. Sentémonos, mi hermano querido, a tomarnos un tecito. Perfecto. Recuerden, yo no me tomo el té con azúcar. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Decía entonces, punto número 3. En saber que había sido puesto o colocado en el ministerio. Témenos eis diaconian. De ahí viene la palabra diáconos. Noten que pudiera haber dicho que había sido puesto en el apostolado, pero se refiere al ministerio, usando aquí la palabra que es propia para describir el trabajo de un siervo. La posición que ocupaba en el servicio no corresponde tampoco a mérito humano alguno, sino a la elección divina. ¿Quién elige? No elige el ser humano. Yo quiero ser cristiano el día de hoy. Mentira. Quien elige es Dios. Como a los otros apóstoles, que no fueron ellos los que escogieron a Jesús, sino que fue Jesús el Señor quien los escogió a ellos.
Juan capítulo 15, versículo 16 para corroborar. Léalo esta noche para que usted se dé cuenta que no es que el ser humano escoge. Yo te voy a escoger, Señor. Pasen adelante los que quieren recibir o los que quieren aceptar al Señor en este momento. Ajá, ¿y qué pasa si yo no voy en ese momento? Y voy el fin de semana. ¿Qué? O sea, ¿ya no recibo al Señor o cómo es la cosa? No, mis hermanos. Es el Señor quien escoge. Y bueno, en el caso de cuando uno va a nacer de nuevo, es el Espíritu Santo que nos trae de esa muerte espiritual a vida. ¿Qué he estado haciendo? ¿Se acuerdan a Pablo? ¿Qué he estado haciendo? He estado persiguiendo a la iglesia. Y él mismo se consideraba un apóstol abortivo. ¿Por qué? Porque él sentía como que esa vergüenza, pero porque yo perseguía a la iglesia. Yo los aventajaba, yo les daba, perdónenme, yo les hacía que colgaran los tenis, como dicen en otro país. Imagínense, les daba chicharrón. Terrible, pero ahí está, mis hermanos queridos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, recuerden, Segunda de Corintios 5, 17, para que si algún día alguien le cuestiona, ¿por qué usted es cristiano y antes era un criminal, o era un ladrón, o era de lo peor? Segunda de Corintios 5, 17 tiene la respuesta. Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dice la palabra. Bueno, versículo 13. Y Dios bendiga al hermano Mario Torres, allá en Chile. Iglesia Templo de la Gracia. Bendiciones. Versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, ¿quién reconoce ante todo? ¿Quién reconoce? ¿Quién es aquella persona que puede reconocer que ha sido una persona desleal, mentirosa, chismosa, blasfemo? ¿Quién puede reconocer? ¿Acaso el mundo va a reconocer eso? El mundo no puede reconocer. El mundo hace lo que hace, pues incluso cuando usted se conecta a Facebook, dice, qué linda esa pareja, qué lindo la foto de esa familia. Todo es perfecto. Nunca pintan la mejor cara. Mis hermanos queridos, solamente una persona que tiene el Santo Espíritu de Dios va a reconocer realmente, miren, sabe que yo tengo mis debilidades. Y clamo al Dios de la gloria, ayúdame y ten misericordia de mis pecados día a día. Ayúdame a caminar en rectitud. Hoy le fallé a la hermana Rubí. Hermana Rubí, perdóneme, hoy la hice sentir mal, un ejemplo, ¿no? Pero solamente una persona llena del Espíritu Santo puede hacer eso. Pero bueno, el mundo no va a reconocer que es pecador, para empezar, ¿no? Recapitulando. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Si el día de mañana un ateo, ya sabemos que no existen los ateos, lo que existe son personas resentidas con Dios, que se hacen llamar ateos, que es muy distinto, Pero si el día de mañana un ateo, o los que se hacen llamar ateos, pues usted lo ve que empieza o tiene esa necesidad de estudiar las escrituras, ayúdelo, no lo condene, porque usted no sabe si el Espíritu de Dios está trabajando con esa persona. Facilítele lo que pueda facilitarle las escrituras. ¿Qué te hace falta? ¿Quieres un estudio? Conéctate ahí a los estudios del hermano David Silva todos los jueves. ¿Qué quieres? ¿Una Biblia? ¿No tienes Biblia? Ahí yo te doy la Biblia de Charles Spurgeon. Toma. Ahí está con la Reina Valera, Biblia de estudio. Toma, ahí te la doy. ¿Qué necesitas? Un cafecito para que te sacudas, te levantes. Vamos. Hágale la vida más fácil. Ayude a servir a la obra del Señor. Bueno. Recapitulando, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Cuando el texto menciona habiendo yo sido antes, miren, ahí tenemos la frase griega to proteron onta, frase griega, que significa habiendo yo sido antes. Se refiere a un tiempo anterior a su conversión, un tiempo que pasó, pero del que no olvida acciones que había hecho. De allí que Pablo se asombra en sentido de que Cristo se fijase en él para llamarlo por la gracia y hacerlo apóstol suyo. No solo fue salvo de su pecado, sino que fue tenido por digno de que se confiara el ministerio que tenía. Cuando el texto menciona un blasfemo, ahí tenemos la palabra griega blasfimón.
El apóstol, al utilizar esta palabra, hace referencia a la afirmación de las creencias sobre Jesús el Señor antes de su conversión. Todos estos pecados están involucrados en la vida del perseguidor de la iglesia. En esa perversa ocupación hablaba hasta mal de Cristo, forzando a los creyentes oiga, ustedes tienen que blasfemar. Imagínense cómo era Pablo. Pablo era terrible. Hechos capítulo 26, versículo 11 para corroborar. En las sinagogas les infringía castigos, tales como podían ser, hasta los 39 golpes dados con las varas, pero en su furor, que la llaman locura, en el sentido de ser algo fuera de toda la razón, les castigaba procurando hacerlos blasfemar. Esto es lo mismo que apostatar de la fe, por así decirlo, puesto que suponía negar a la persona y obra de Jesucristo, llamando maldito al Señor Jesús. Imagínense, 1 Corintios 12:3 para corroborar. Pablo era un blasfemo contra Cristo, negando que fuese el Mesías, negando también la resurrección. En esas acciones quebrantó todos los mandamientos de la primera tabla de la ley, que establecen la correcta relación del hombre con Dios. La gracia de Dios estaba muy vívida en la mente de Pablo, producto de su pasado. Como un gran pecador, necesitaba una gran gracia. Fue un blasfemo que calumniaba a Dios y abiertamente hablaba mal de él. No solo Pablo había sido blasfemo, sino que había llevado a otros a blasfemar. Al dar su testimonio ante el rey Agripa en Hechos 26:11, Pablo narra cómo obligaba a los cristianos a blasfemar. Su ataque se dirigía al final no contra la iglesia, sino contra el mismo Señor. Hechos 9 lo corrobora, versículo 4 y 5. Hechos 22, versículos 7 y 8. Hechos 26, versículos 14 y 15. Pablo había destrozado el decálogo, hecho pedazos sus mandamientos en la roca de su propio orgullo. Como blasfemo, Pablo quebrantó la primera mitad de los 10 mandamientos que hablan de la relación del hombre con Dios. Como perseguidor e injuriador, quebrantó la segunda parte que tiene que ver con la relación del hombre con el hombre. Acuérdense, Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo era un implacable y fiero perseguidor de la iglesia. No solo aprobó la muerte del diácono, el muchacho, ¿se acuerdan? Esteban, en Hechos capítulo 7, sino de muchos otros también. Hechos capítulo 8. Hechos también, capítulo 26, versículo 10. Pablo era violento, de ahí el término injuriador, o en el griego es ubristes, ya que denota que la persona es conducida por la violencia y el menosprecio por los demás para maltratarlos. Verlos humillados y sufriendo les produce placer sádico. Miren cómo era Pablo. Nuestro Señor, mis hermanos queridos, empleó la forma verbal para describir el maltrato que sufriría durante su arresto y el juicio. Lucas capítulo 18, versículo 32. Cuando el texto menciona un perseguidor y un insolente, la frase perseguidor es kai dioktin y alude que desde el principio de la presencia de la iglesia se dedicó a perseguir a todo el que confesaba que Jesús era el Señor. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5. Mi hermano, ese es el verdadero contexto de cree en el Señor Jesucristo, confiesa con el Señor Jesucristo, Romanos 9, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón ese es el verdadero contexto. O sea, bajo amenaza de muerte, bajo amenaza de que lo iban a arrastrar, perseguir, etc. Porque Pablo les hacía la vida de yogur. Pablo les hacía la vida imposible a todo aquel que confesaba que Jesús era el Señor. Pero en este tiempo, pues imagínense, en este tiempo todo el mundo dice, ya, confiesa que Jesús es el Señor, no pasa nada. Así nomás dilo de los dientes para afuera y ya eres salvo. Imagínense. Pero el verdadero contexto de confesar al Señor era bajo persecución. Incluso Policarpo, obispo de Esmirna, ¿se acuerdan que Policarpo fue quemado vivo? Quemado vivo. A él le dijeron, bueno, aquí está, tenían una estatua, ¿no? Aquí está la estatua. Mira, ahí está tu Señor, ahí está el Señor Jesucristo.
Ahí está, órale, rézale, confiésalo. No, 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 esa es una estatua, ¿no? ¿Cómo yo le voy a defraudar al Señor? No, eso es idolatría, ¿qué te pasa? No, Policarpo, obispo de Esmirna, que fue también discípulo del apóstol Juan. Imagínense. Y él no vendió o sea, él estaba convencido en qué es lo que creía. Y sin embargo lo quemaron vivo. Mis hermanos, la iglesia primitiva sufrió persecución, murieron arrastrados, murieron devorados por los leones en el Coliseo romano, quemados vivos como antorchas que adornaban, pues ya ustedes saben, ¿no? Todo el palacio, ¿no? Bueno, en fin. Pero no voy a entrar en detalles porque eso ya es otro tema, que es la persecución de la iglesia. Mis hermanos, imagínense todo lo que pasó en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia estoy hablando de la composición de los cristianos a lo largo de la historia. No estoy hablando de los edificios, ni tampoco de allá donde usted sabe que está el amigo ese católico apostólico romano que tiene iglesia. No estoy hablando de esa iglesia, eso no. Pero bueno, Dios bendiga a mi hermano Mauricio. Saludo a esa gente linda en Alicante, España. Bueno, seguimos, mis hermanos. No solo había dado la aprobación como miembro del Sanedrín a la ejecución de Esteban, sino que lo hizo con otros muchos, según su mismo testimonio personal. Mira, ¿se acuerdan cuando dijo Pablo? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Hechos 26:10. Imagínense, la furia persecutoria contra los santos no tiene límite. Perseguía tanto a los hombres como a las mujeres. No les cuento lo que le hacían a las mujeres, porque después censuran incluso este video. Hechos capítulo 8, versículo 3, para corroborar. Cuando el texto menciona e injuriador, ahí tenemos la frase griega kai ibristin. El sentido de la palabra en el griego es conducir a una persona para ser maltratada con violencia y menosprecio humano. Pablo sería luego tratado en varias ocasiones de la misma forma que él trató a los cristianos. El Señor usó ese término para referirse a maltrato que recibiría durante su arresto y juicio a manos o en manos de los hombres. Lucas 18:32. Pero Dios tuvo misericordia. Cuando el texto menciona esto, ahí tenemos ala y leitín. Este es un indicativo aoristo pasivo, pues Dios, en este caso Cristo Jesús, que es Dios, tuvo misericordia de Saulo de Tarso, el violento perseguidor. Si él pudo recibir misericordia, mis hermanos queridos, entonces cualquiera la puede obtener. Esto evidencia claramente el carácter de Dios y cuán largo se extiende su amor y misericordia para con los pecadores. Así que quien no merecía ser tratado con benevolencia fue recibido a misericordia. ¿No le parece de locura eso para la mente general del mundo? No porque fuese digno de ello, sino por la gracia de Dios. O mejor dicho, regalo inmerecido, gracia. El Señor no veía la pecaminosidad de Pablo para excluirlo de su misericordia, sino que habiendo venido para buscar y salvar lo que se había perdido, Él era uno de ellos. Lucas 19:10 para corroborar. Noten que no está hablando tanto de gracia aquí como de misericordia. La expresión en el texto griego tenemos el verbo eleo, que significa ser misericordioso, que en voz pasiva sería más o menos fui objeto de misericordia. Es decir, que a pesar de todo, la misericordia de Dios me alcanzó para salvación. Imagínense que Pablo hubiera muerto en sus delitos y pecados. Imagínense, no hubiera tenido la oportunidad de salvarse. Y escuche esto porque esto es importantísimo, mis hermanos queridos. Yo ya se los he dicho, Dios bendiga a la hermana Alejandra. Bueno, fuera de Cristo, Hechos 4:12, usted lo puede corroborar. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. No hay otro camino, no hay otro método. Oiga, mi hermano David, pero yo tengo un amigo que nació allá en Jerusalén. Nació en Jerusalén. ¿Y acaso Dios está obligado a salvar a alguien por etnia, por locación geográfica? ¿Y qué pasa que nació en Jerusalén? Yo nací en Ecuador. La hermana Rubí nació en México.
La hermana Alejandra nació en Colombia. El hermano Mauricio nació en España, por ejemplo. ¿Y acaso que hay salvación fuera de Cristo? No, Hechos 4:12, apúntelo. Hechos 4, versículo 12. No hay salvación para nadie fuera de Cristo, por mucho que haya nacido alguien en Jerusalén. Ahora, que si más adelante parte de los que nacieron en Jerusalén llegan a nacer de nuevo, y eso no es por mérito humano, sino por obra divina, eso ya es otra cosa. Eso es como menciona ese, salvado por la campana. En este caso, salvado por Cristo Jesús. Pero fuera de Cristo no hay salvación para nadie, mis hermanos. Por mucho que haya nacido incluso hasta en la misma casa donde estuvo el pesebre, donde estuvo el Señor. No hay salvación para nadie, fuera de Cristo. Bueno, cuando el texto menciona, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Miren, es muy importante esa frase en el original griego. Ahí tenemos oti agnon poisa en apistia. En el Antiguo Testamento, los pecados por ignorancia podían ser perdonados con el sacrificio. En cambio, para los pecadores premeditados no existía ningún sacrificio, ni aún en el día de la expiación, como lo dice Levítico 16. Pablo afirma claramente que Dios responsabiliza a los seres humanos por violentar sus preceptos. Hechos 17:30 lo corrobora, Romanos 3:20, Romanos 4:15, 5:13, 1 Corintios 15:26 también lo corrobora. Miren, esta misma verdad también es válida para quienes nunca han escuchado el Evangelio. Romanos 1, versículo del 18 hasta Romanos 2, versículo 29. Son responsables por su propia luz y un testigo moral íntimo. Ay, es que a mí nunca me predicaron de Cristo. Eso no lo va a eximir a usted de culpa. Cuidado. Romanos capítulo 1, versículo del 18 hasta el capítulo 2, versículo 14 y 15, para corroborar. Miren, esto se denomina revelación natural, lo opuesto a la revelación especial. Después yo voy a entrar más en detalles. Miren, aunque la necesidad de gracia de Pablo era grandísima, el poder de la gracia fue aún mayor. Pablo era una prueba viviente de la verdad. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia más. O sobreabundó más la gracia. Romanos 8:20 lo corrobora. A pesar de su pecaminoso pasado, se le recibió con misericordia. El verbo aoristo pasivo, el eten, fue recibido a misericordia. Pudiera traducirse como fui objeto de compasión. La miseria de Pablo se enfrentó a la compasión de Dios. La misericordia difiere de la gracia en que la gracia quita la culpa, mientras que la misericordia quita la miseria que causa el pecado. Nuestro hermano Pablo recibió junto con la gracia salvadora el inmerecido alivio de la miseria. Pablo no trata de justificar la acción de la misericordia porque sus transgresiones habían sido actos de ignorancia. Ninguna perfección del hombre puede ser objeto para que la misericordia de Dios se le aplique. Dicho de otra manera, recibió misericordia porque la merecía de verdad. La realidad es otra, pues cuando habla de actuar en ignorancia, no justifica el pecado del que es absolutamente responsable. Mis hermanos, todos nosotros, seamos cristianos o no cristianos, somos responsables de nuestros pecados. Recuerden que el libro de Santiago, bueno, en general, la Biblia entera, usted no le puede echar la culpa, espíritu de mirar mujer ajena, te vas fuera. En el nombre de Jesús. Espíritu de borrachera, te vas de mi refrigeradora, botella maldita. No puede, mi hermano querido. Asumamos, digo asumamos, me incluyo. Asumamos responsabilidades de nuestros pecados. No somos perfectos. Este que les habla no es perfecto tampoco. El único perfecto es Dios.
Seguimos, pero antes quiero mandar un saludo y un abrazo a Lucas Molina allá en Argentina, Silvia Rojas allá en México, Jenny Perdomo en Colombia, Diana Mantilla González, Colombia, Milagros. Bueno, ya mandé más. Ok, seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Miren, la ley advertía de esto, ya que en ella hay un sacrificio para cada pecado cometido por ignorancia o por yerro. He errado en el blanco. Pero por el contrario, refiriéndose al pecado voluntario, dice: la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Eso no lo digo yo, eso lo dice Números, capítulo 15, versículo 22 y Números 29, 31. Imagínense cómo era en aquel tiempo, ¿no? Mientras que para cualquier pecado por yerro o por haber errado en el blanco, había sacrificio establecido. Para el voluntario hecho con soberbia no hay sacrificio prescrito, sino la condena a muerte del pecador. No se trata de un pecado cometido por error, sino un pecado voluntario, hecho tal como se lee textualmente en el hebreo, hecho con mano altiva. De otro modo, con brazo remangado y puño extendido en contra de Dios. Imagínense, que violenta y conscientemente le injuria. Es más o menos así, ¿dónde está? Cámara 1, así, en contra de Dios, así, levantando el puño para arriba. O sea, así, pero premeditado. Así como, no importa, peco hoy, pero mañana me arrepiento, piento. Me voy con esa mujer, que no es mi esposa, pero el sábado me arrepiento, piento. Imagínense. Bueno, la consecuencia del pecado voluntario es: ya no queda más sacrificio por los pecados. La expresión debe entenderse a la luz de lo que la ley establecía en relación con el pecado voluntario. Todos los pecados, mis hermanos queridos, resultantes de ignorancia, inadvertencia, debilidad, tenían un sacrificio establecido para ser expiados. Números 15, versículo 24 al 29. Pero los que pecaban con soberbia, esto es, quienes lo hacían conscientemente en un acto de orgullo contra Dios, despreciándolo y ultrajándolo, no tenía sacrificio expiatorio. Esto no afectaba a su salvación en caso de ser salvos, pero sí a su vida. Su pecado no les permitía continuar contándose visiblemente con el pueblo de Dios. Es decir, no hay restauración para quien peca voluntariamente. La misericordia alcanzó a los judíos que habían pedido la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan cuando el diácono Esteban los confrontó? Le dijo: ustedes mataron al dador de la vida. El mismo Pedro vuelve a hacer la exposición, ¿se acuerdan? En el día de Pentecostés, que se convirtieron 3,000 personas. El mismo Pedro comienza a hacerle la exposición. Miren, y de hecho todo el libro, casi el 80% del libro del Apocalipsis, habla de juicio contra la nación que estaba en pacto con Dios. No es Roma, no es Cuba, no es Colombia. ¿Cuál es la nación que estaba en pacto, en relación con Dios? Pues Israel. Entonces casi el 80% de lo que ya se ha cumplido en el Apocalipsis está hablando de todos los juicios que se dieron a esta nación. Y que por cierto, aclaro, porque alguien va a decir: no, pues que todo Israel será salvo. No está hablando de toda la nación de Israel, está hablando de la Israel espiritual. Eso es otro tema, Romanos 9, no voy a entrar en detalles. Hay otro que dice: bendeciré a los que te bendicen. Eso no fue dado a todos los judíos, eso fue dada a esa promesa a Abraham. Sino que pues la gente le gusta el misticismo. En fin, hay una israelolatría. Hermanos, Israel no juega ningún papel en la escatología. Ninguno. Lo único que juega un papel importante es mi vecino, Israel Quiñones, que es pecador, como yo. Solo que pues él no conoce a Cristo. Pero si se arrepiente,
Eso es otra cosa, mi vecino Israel Quiñones. Si él se arrepiente, ese es el único Israel que tiene una función en la escatología futuro, en estos últimos tiempos. Si es parte de los escogidos, pues él se va a salvar. Y si no, pues imagínense. Pero bueno, sigamos porque el tiempo apremia, mis hermanos queridos. Por eso Pedro en el primer mensaje decía del evangelio en Pentecostés, dijo a los oyentes que sabía que por ignorancia lo habían hecho. Hechos 3:17, es lindo el libro de Hechos, maravilloso, léanlo. Ahí también hay un estudio colgado en el canal del hermano David Silva. Por eso dice aquí el apóstol que fue recibido a misericordia, porque lo que había hecho como perseguidor de la iglesia no era voluntariamente, en el sentido de algo que, sabiendo que era contrario a la voluntad de Dios, insistía soberbiamente en hacerlo. Él pensaba que con desterrar al cristianismo hacía un bien a la verdadera religión, que para él era el judaísmo. Mis hermanas, es terrible esto. Bueno, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando el texto menciona la gracia de nuestro Señor fue más abundante, miren, ahí tenemos hiperepleonasen de charistou Kyrio, imón. La clave en la teología paulina de la salvación es el carácter de Dios, no la actuación humana. Es Dios quien salva, no el ser humano a sí mismo. Si la salvación dependiera de nuestras obras humanas, de nuestro mérito propio, de yo me voy rápido al hospital de los niños con cáncer, le voy a dar dinero, y ay, es que estuve con una mujer que no era mi esposa, es pecado, pero espérate, voy a donar a la fundación de los niños que tienen leucemia, ¿no verdad? Porque ya hay como que empato, ahí quedó 0-0, ¿no? O sea, ya como que Dios no, usted sabe, ¿no? Mi hermano, si la salvación dependiera de nuestras obras humanas, vea, con certeza vamos a conocer en persona a Adolfo Hitler. En persona. Allá abajo. Y no solo a Adolfo Hitler, sino también a Diego Armando Maradona y otros que ya no quiero ni mencionar porque el tiempo apremia. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. La clave de la teología paulina decía de la salvación es el carácter de Dios, no la actuación humana. La única esperanza para la humanidad caída está en el carácter serio, misericordioso y de gracia de Dios. ¿Expresado en quién? En Cristo Jesús. Efesios, recuerden, Cristo es el puente que nos conecta al Padre. Cristo es quien nos reconcilia con el Padre Celestial. Porque éramos enemigos de Dios. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Porque si no, estuviéramos perdidos eternamente. Bueno, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14 para corroborar, y Efesios 2, versículo 8 y 9. La gracia salvadora que redimió a Pablo y lo puso en el ministerio fue mucho más abundante que el pecado que había cometido. No hay duda, mis hermanos queridos, no hay duda que los pecados que menciona como suyos en el versículo anterior son grandes, pero mucho más grande es la gracia salvadora de Dios que los cancela, los anula en Cristo Jesús. Cuando el texto menciona con abundancia, miren, ahí tenemos el término, escúchelo bien, uperpleonazo. Acuérdense, Pablo siempre usaba palabras, ¿no? No es que Pablo inventaba doctrina, Pablo inventaba palabras para tratar de llevarles o de llegarles a los judíos helenistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos la palabra uperpleonazo, que literalmente significa superabundante. Es una característica del compuesto apax, con X, legomenon, con el uper, que eso está añadido por el hermano Pablo, como cuando dice, donde el pecado abundó mucho más la gracia, abundó mucho más. Romanos 5:2, ahí hubo un uper. La expresión icharis o la gracia con artículo define y delimita la única gracia, la que salva a todo aquel que cree. Frente a la situación en que se encontraba Pablo por el pecado que había practicado, como ocurre con todos los pecadores, se descubre que el pecado abundó. Con la gracia superabundante viene la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe salvadora no es una obra meritoria por medio de la cual nosotros ganamos la gracia divina. Más bien es un don de la gracia de Dios. Recuerden,
Efesios 2:8, porque por gracia sois, por gracia, o sea, por un regalo inmerecido, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y escuche lo que dice ahí mismo, a continuación, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2:8 para corroborar. La gracia que escoge nos otorga la posibilidad de creer en Jesucristo y confiar en Dios para salvación. La fe y el amor se vinculan a menudo con la salvación en el Nuevo Testamento, ya que forman un todo con la salvación. Efesios 1:15 lo corrobora, 3:17, Colosenses 1:4, Primera de Tesalonicenses 1:3, 3:6 y 5:8. Un verdadero cristiano se caracteriza por una fe permanente y amor. Colosenses 1:23 y Primera de Juan 3:14 para corroborar. El mundo se le puede estar cayendo a pedazos. Se le está cayendo todo. Lo botaron del trabajo, la esposa se le murió, los hijos ya no están físicamente, pasaron a mejor vida. El mundo se le cae a pedazos, pero a la persona, es verdad, obviamente es doloroso, ¿no? ¿Verdad? Perdón familiar, pero sigue firme, está parado sobre la roca, no lo mueve cualquier viento de doctrina, porque él sabe que el Señor Jesucristo viene por segunda vez por su iglesia. Él sabe, el cristiano sabe en quién ha creído. Es más, Filipenses 1:6 y también Filipenses 2:13 menciona que fiel es el Señor. El Espíritu Santo es quien prepara de principio a fin, que está constantemente dándole al cristiano, preparándolo, capacitándolo para que avance hasta el final. Así que no va a caer. Ay, cometí un pecado, he perdido la fe. La fe no es tuya. La fe viene de arriba. Más bien pide al Señor de la Gloria que te perdone por tu pecado y que te ayude a ser restaurado. Porque hay personas que han caído en pecado. Y pecados no pecaditos así nomás como que no. Pecados. Porque pecado es pecado, mi hermano. Y la paga del pecado es la muerte, mi hermano. Todos vamos a morir. Pero no estoy diciendo vamos a pecar. Pequemos. No, cuidado. Yo no digo eso. El hecho es que nosotros tenemos que estar constantemente pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Tenemos que estar pidiendo constantemente misericordia, que nos guíe, que nos ayude, que nos encamine, que no nos deje chueco. El Espíritu Santo no nos va a dejar así. Lean el libro de Judas, eso es lindísimo, y el libro de Filipenses, que ya lo vimos aquí. Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Es aquí donde, aunque no aparece expresamente en el escrito, se puede detectar otro contraste de consecuencias y dimensiones atemporales. O sea, el pecado reinó junto con la muerte. Pero ahora aparece la soberanía de la gracia que lo hace inútil en consecuencias para todo aquel que cree. De otro modo, el mucho más de la gracia consiste en que elimina el más del pecado. La máxima profundidad del pecado, cuya marca queda medida por la ley, se pierde ante la profundidad de la gracia que supera en todos los límites al pecado que llegó. De otra manera, cuando mayor era la necesidad a causa del pecado, la gracia por medio de la obra de Jesucristo se manifestó para salvación que puede alcanzar a quien se consideraba como el más indigno de los pecadores. Tito capítulo 2 versículo 11 para corroborar. Es necesario entender, mis hermanos queridos, que la gracia para salvación no surge como consecuencia del pecado, sino que lo antecede. Tengan en cuenta que la gracia para salvación no surge como consecuencia del pecado, sino que lo antecede. Es en el consejo eterno o divino de redención en donde la gracia como medio de salvación fluye del corazón de Dios. Óigalo bien, fluye del corazón de Dios como amor orientado al perdido. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 para corroborar. Esa gracia infinita, como todo cuanto pertenece a Dios, es depositada en la segunda persona de la deidad, que a lo largo del tiempo, como único mediador entre Dios y los hombres, la va otorgando para salvación. Pero la gran manifestación de la gracia es cuando ésta irrumpe con Cristo y en Él, en el mundo de los hombres, con la entrada del Verbo encarnado en la esfera de la humanidad.
Juan capítulo 1 versículo 17 para corroborar. Miren, Cristo es también la gracia encarnada, porque es en la gracia que realizará su tránsito en el mundo de los hombres hasta culminar en la cruz, en donde por gracia gustó la muerte por todos. Hebreos capítulo, y por cierto, sacrificio perfecto. El libro de Hebreos dice, una sola vez y para siempre. Pagó por nuestros pecados, hablo de los cristianos, pasado, presente y futuro. No estoy diciendo que debamos pecar deliberadamente, no estoy diciendo que ya no necesitamos arrepentirnos, no estoy diciendo eso, por favor, no me malinterprete. Eso produce el tránsito definitivo del no de Dios como consecuencia del pecado, el sí de Dios como resultado de la gracia. Con todo esto, escuche bien lo que dice la Escritura, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Se acuerdan de ese texto? Isaías capítulo 53. Ahí está hablando del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento ya apuntaba a nuestros, es más, todos los 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras apuntan a Cristo Jesús. Isaías 53, versículos 10 y 11 para corroborar. Esa es la razón por la que el apóstol va a decir todo cuanto él es. Se debe a la obra operativa de la gracia, como dice 1 Corintios 15:10. Recuerden que Pablo tenía una especial afinidad para con las nuevas palabras creadas a partir del uso de la preposición griega huper, cuyo significado básico es sobre o también más o mucho más, al igual que peri. 2 Corintios capítulo 8 versículo 23 para corroborar y 2 de Tesalonicenses 2:18. Miren, cuando se usa el acusativo significa arriba, sobre o más allá. Cuando Pablo quería enfatizar un concepto, utilizaba esta preposición formando una palabra compuesta, como por ejemplo, el apax del legomenon solo se usa una vez en el Nuevo Testamento. Uperacmos, ¿se acuerdan? Uperacmos, alguien que ha pasado de la edad madura. 1 Corintios 7:36, ahí van a encontrar esa palabra. Huperausano, aumentar rápidamente. 2 Tesalonicenses 1:3. Upervanio, sobrepasar o transgredir. 1 Tesalonicenses 4:6. Uperkeina, más allá. 2 Corintios 10:6. Ahí lo van a corroborar. Uperecteina, sobre extender. 1 Corintios 10:14 para corroborar. Uperentugeano, interceder. Eso lo ven en Romanos 8:26. Upernicao, eso significa tener una victoria aplastante. Lo ven en Romanos 8:37. Uperpleonazo, eso significa sobrepasar ampliamente. Lo vemos en 1 Timoteo 1:14. Uperupso, que significa sobreexaltar. Filipenses 2:9. Miren, Pablo hacía mucho hincapié en detalles, porque cuando las cosas y la gente eran buenas, eran más buenas, y cuando eran malas, lo eran muy malas para Pablo. Esta preposición le permitía expresar sus sentimientos exaltados sobre el pecado, el yo, Cristo y el Evangelio. Cuando el texto menciona con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús, miren, en este versículo hay diversos puntos de interpretación. Señor puede referirse a Yahweh del versículo 17 o a Jesús, pero Yahweh es mejor en este contexto. Como segundo punto, el don de la gracia de Dios debe relacionarse con la fe y el amor, que también son dones de Cristo. Evidentemente, la conversión de Pablo fue un acto de gracia, ya que fue él escogido y usado, y su supuesta no fue un acto, por cierto, de una total libre voluntad. Para nada. Fue Dios quien lo escogió. Hechos capítulo 9 para corroborar. Sus necesidades no fueron totalmente satisfechas por la gracia divina y las acciones de Jesús. Noten que la provisión de Dios para la salvación vino por medio de Cristo. Él es la respuesta de Dios a las necesidades de la humanidad
caída en todo aspecto. Esta gracia derramada en él abundantemente produjo que Pablo, tanto la fe como el amor, o con eso, todo lo que es salvación procede de Dios y es Él quien hace operativa esta obra. Por tanto, la gracia y la fe son un regalo divino. Efesios 2, versículo 8 y 9 para corroborar. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y miren lo que dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Jesús lo utiliza mucho como un equivalente de amén, amén, traducido como verdaderamente, verdaderamente, para introducir afirmaciones importantes. Muchos eruditos creen que la frase es una marca literaria paulina, citando un himno litúrgico o el catecismo. Probablemente los versículos 17 del capítulo 1, capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 15 y 16, según de Timoteo 2, versículo 11, sean otros textos donde se citan estas afirmaciones del credo antiguo. En esta frase se concreta el núcleo del evangelio que Pablo predicaba. Las 5 palabras claves son resumen de aspectos básicos, a la vez fundamentales de la doctrina. Es posible que algunas de estas estuviesen circulando entre las iglesias como un pequeño credo. Cuando el texto menciona a Cristo Jesús vino al mundo, esto implica, mis hermanos queridos, la preexistencia de Jesús. Le hago una pregunta, no sé, mi hermano, ¿quién está por ahí? Vamos a hacer una pregunta al aire. Mi hermana Rubí, de pronto. Mi hermana Rubí está por ahí. Probando, 2, 3. Mi hermana Rubí, ¿desde cuándo existe Jesús? ¿Desde que nació de María o desde cuándo? Cuénteme, bienvenida a interactuar. Bueno, Jesús es eterno y existe desde el principio de los tiempos, desde a la par del Padre, ¿no? Y del Espíritu Santo. Amén, amén. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús enfrente de los fariseos y el Señor le dijo, miren, antes de que fuese Abraham, yo soy? O sea, antes de que Abraham naciera o tuviera la mamá de Abraham planes de que nazca, antes de que nazca Abraham, yo ya existo. Jesús, el Señor, es, escúchalo bien, cosustancial, o sea, de la misma sustancia del Padre, como también es cosustancial con el Espíritu Santo. No solamente que es cosustancial con el Padre y con el Espíritu Santo, sino que también es coexistente con el Padre, coexistente con el Espíritu Santo. No es que hayan 3 dioses, ni tampoco es que haya un Dios con 3 caras, como mencionan en la secta de los unicitarios. Eso para hacer la aclaración. Ahora sí, seguimos, mis hermanos queridos, que ya vamos terminando. Bueno, el Dios de la gloria asentó su tabernáculo entre los hombres y en él hemos visto manifestada la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9. El sujeto de la oración es Cristo. De ahí que el versículo se refiere exclusivamente a él. Cristo es Jesús de Nazaret, el hombre que vivió como tal entre los hombres, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos sentándose a la diestra de Dios. ¿Recuerdan cuando el diácono Esteban estaba apedreado y él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra? Ya estaba el Señor ahí sentado, imagínense, gloria a Dios. Es verdad que en la manifestación de la humanidad asumida y subsistente en la persona divina del Verbo, la limitación se hace manifiesta. Pero no es menos cierto que el pleroma divino está presente en Jesús el Señor. La plenitud divina en Jesucristo se manifiesta con el pleno beneplácito del Padre,
sin que esto suponga una causa originadora, porque la deidad se manifiesta en Cristo, sin cuya causa no ocurriría. Bueno, por cierto, antes de ir con las preguntas, cuando el texto menciona yo soy el primero, cuando mayor es la luz, mayor es la conciencia del pecado. Atentos con eso. Cuando mayor es la luz que usted va recibiendo de las Sagradas Escrituras, mayor conciencia usted va teniendo del pecado. 1 Corintios 15:9 lo corrobora y Efesios 3:9. Pablo se sentía culpable por su presencia en la iglesia, pero se sentía empoderado por la gracia divina, el amor y la provisión para con los pecadores por medio de la obra acabada de Cristo Jesús. Hechos 7:58 lo corrobora, y también Hechos 9, versículos 1 y 2, y Hechos 26, versículos 10 y 11. En el reino de los pecadores, Pablo se veía a sí mismo como el primero, dicho en otras palabras. Pero esa es una forma de verse muy saludable para Pablo, ya que era acertada. Pablo fue sincero. Es difícil imaginar a alguien peor que un blasfemo de Dios y perseguidor de su iglesia. Tal punto de vista de sí mismo también sirvió para que Pablo se mantuviera humilde y agradecido. Todo eso está comprendido en un todo procedente de la gracia. Romanos 8 lo corrobora, versículo 28 al 30. Cada paso en el proceso de la salvación se debe enteramente por la gracia. Incluso la capacitación divina para la salvación, que hace posible que el pecador desobediente por condición e hijo de ira por transgresión, incapaz de obedecer a cualquier demanda de Dios y mucho menos de entregarse personalmente en un acto de obediencia incondicional al llamamiento divino a salvación, puede llevarlo a cabo mediante la capacitación del Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 para corroborar. Último versículo, versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Mis hermanos, ahí tenemos la frase griega aya dia touto y leitin, ina en emoi proto en dieisetai Christos y losus. La New American Standard Bible dice la perfecta paciencia. La New King James Version dice todo misericordia. La New Revised Standard Version dice toda su clemencia. Otras versiones de la Biblia dice toda paciencia. Es un vocablo griego compuesto por macros y tumos, que expresa el enojo controlado. Ese término se utiliza frecuentemente para Dios en el Antiguo Testamento griego, en la Septuaginta. Números 14:18 para corroborar. ¿Se acuerda que era la Septuaginta, mi hermana Rubí, cierto? Perfecto, muy bien. El pecado grande del primero de los pecadores iba a ser resuelto por la sobreabundante manifestación por la misericordia de Dios que lo salvó. Para el apóstol, la acción divina no solo es una admirable dimensión de su amor, sino que lo considera como ejemplo para quienes crean en Cristo en el futuro, como pone de manifiesto el uso del adjetivo primero. Noten que el apóstol habla de que en él, o sea, Cristo mostró toda paciencia, literalmente longanimidad, la capacidad de extender los brazos de amor para recibir en ellos al perdido. Dios tuvo mucha paciencia con Pablo, a pesar de su dureza de corazón. El perseguidor de la iglesia fue recibido por el Salvador, y quien no merecía compasión alguna obtuvo la gracia salvadora. Miren, este pecador salvo y recuperado es el modelo o ejemplo que Dios pone ante los otros perdidos para que tengan confianza y crean que serán recibidos misericordiosamente, sin tener en cuenta su condición personal. Lo mismo que ocurrió con el apóstol. Por eso es que usted, mi hermano querido, si en algún momento usted le está llevando el mensaje o la palabra a una persona que no ha conocido el Dios de la gloria y ha sido una persona pues peor que el mismo diablo, pues mi hermano querido, no pierda la esperanza. Usted no convence de pecado a nadie. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros lo único que hacemos es que llevar la palabra, llevar el mensaje,
ayudar o facilitar que la obra avance, pero quien realmente hace la obra en sí es el Espíritu Santo, que prepara el corazón, levanta esos cadáveres espirituales, da convencimiento de pecado, lo convence de pecado, atestigua de Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que también da el fruto. ¿Qué es eso, mi hermano? El fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 para corroborar. Como usted sabe que una persona es cristiana, hay dos evidencias, siempre lo digo, evidencia interna y evidencia externa. Evidencia interna, Romanos 8:16, que dice, el mismo Espíritu con E mayúscula da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, de que somos hijos de Dios. Y Gálatas, ahí viene la evidencia externa. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo. Amor, paciencia, paz, mansedumbre, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben. Pero bueno, mis hermanos queridos, previo a dar el paso a las preguntas, hay un texto que menciona ahí sobre la vida eterna. La vida eterna, hoy tenemos son aionon. Es el tema primordial en la teología de Juan. Es una realidad y lo vemos en Juan 3:16, Juan 5:24 y Juan 6:47. Como también la esperanza futura dada a quienes conocen al Padre por medio de la confianza que han depositado en Cristo Jesús el Señor. Juan 17 lo corrobora, versículos 2 y 3. Pablo usa el término como una forma de referirse a la vida de la nueva era, el reino de Dios o la vida resucitada. Lo corroboramos en Romanos 2:7, Romanos 5:21, capítulo 5, versículo 22-23, también Gálatas 6:8 y Tito capítulo 1, versículo 2 y también Tito 3:7. Solo Dios es inmortal, solo Dios puede dar la vida. Él da la vida, atentos con eso, a quienes confían en su Hijo por fe. Ahora sí, habiendo hecho esa aclaración final, vamos a dar paso a las preguntas. No sé qué le parece de pronto mi hermana Rubí, ya que está ahí. Usted, ¿te acuerdas el orden de mi pantalla? Usted es la primera. ¿De qué era Pablo el primero? Bienvenida a Interactuar. Bueno, Pablo consideraba siempre que él era el primero de los pecadores. Él siempre, o el peor, ¿no? Él se consideraba a sí mismo el peor, el primer pecador. De hecho, en la carta de los Romanos, en el capítulo 7, del 7 al 28, él habla acerca de el pecado que mora en él y hace toda una exposición acerca del pecado y cómo lo concibe dentro de su propia personalidad, ¿no? Y también en Gálatas 1:13 hace una mención acerca de su conducta anterior a ser cristiano, cuando era perseguidor de la iglesia. Y este versículo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Amén, amén. Pablo les hacía la vida de cuadritos, los perseguía. Y en algunos casos, él daba el voto para que ustedes saben, que no puedo decir la palabra porque después pues ya se imagina. Bueno, Dios lo bendiga, mi hermano Víctor Macei. Mi hermano Víctor Macei, ¿cuál es la actitud? Oiga la pregunta. ¿Cuál es la actitud de Pablo hacia su pasado y su encuentro con Cristo Jesús? Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Está difícil esa pregunta, pero la vimos en clase, la acabamos de ver en clase, y es que a uno le llama la atención mucho que Pablo tenía de qué gloriarse. Pablo tenía pergaminos. Nosotros en veterinaria decimos pedigrí, que no quedaría mucho en una persona, pero él dice que él no se explica cómo fue recibido misericordia, que la gracia del Señor es la que lo salvó. O sea, él mismo, a sí mismo, viéndose en comparación con Cristo y con Dios,
respecto a lo que él se creía antes como un fariseo, como un doctor de la ley, ya no se aceptaba y se percibía, como lo dijo nuestra hermana Rubí, el peor de los pecadores, el primero de los pecadores. Entonces, él solo entiende que ya no es por ninguna razón bajo la ley, por ningún cumplimiento de normas que se puede justificar, sino que justamente es por gracia, de manera inmerecida, que a través de Cristo él recibe esa justificación. No sé, hasta ahí, ¿qué opinan ustedes? Maravilloso, mi hermano querido. Miren que hay mucho que aprender de nuestro hermano Pablo, ¿no? Él tenía para restregarle en la cara a todos estos fariseos. Yo soy fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera, etcétera. De la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era la tribu más élite. La tribu que tenía pues más recursos, más, no sé, era élite. Pero sin embargo, Pablo todo eso lo estimó por basura en cuanto al servicio a la obra de Dios, en cuanto al amor a Cristo Jesús. Y a pesar de eso, él le pregunta al Señor también, o con esto, le dice, oye, quítame el aguijón de la carne. 3 veces. Y el Señor le dice, mira, no. Bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo le dio un doctorado de humildad? Cómo Pablo fue graduado, tiene un doctorado, pero en humildad. Y hay mucho que aprender. Es muy interesante, mi hermano, eso que acabas de decir, porque es que a mí me impresiona que en lo que vimos de la clase de hoy también dice que por incredulidad e ignorancia, ¿cierto? Es lo que vimos hoy y nos enseñaste. Pero justamente el que lo está diciendo es un doctor de la ley que sabía demasiado, discípulo de Gamaliel, sabía todos los aspectos, cada coma y cada tilde de la ley, pero él se declara ignorante ante el conocimiento de Cristo, ¿sí? E incredulidad, a uno también tiene que abrir los ojos porque pues era un judío de nacimiento formado en la fe del pueblo de Dios. O sea, el de creer en Dios lo creía, eso no, ¿sí? Y de hecho por eso creía estar defendiéndolo al perseguir el pueblo de Dios. Entonces, pero se declara incrédulo, porque esa fe no alcanza a salvar, esa fe enseñada no alcanza a salvar, la fe que se pueda percibir intelectual y humanamente bajo la ley, no alcanza a salvar. Tiene que ser la fe que se recibe impartida de parte de Dios por la gracia. Eso es muy impactante. Muchas gracias. Sí, ahí nos enseña a todos, me incluyo, mis hermanos, todos estamos aprendiendo, pero vea, agarrados de la manito, todos. Qué bueno. Mi hermana Esmeralda, Dios me la bendiga. ¿Qué opina hasta ahorita de esta exposición que están haciendo los hermanos? Bienvenida, puede habilitar su micrófono si usted desea. Hola, buenas noches. Pues estoy impresionada, la verdad. La cantidad de información y de citas y de conocimiento que se está impartiendo en esta clase. No me daba tiempo para anotar todas los versículos y todas las definiciones, pero es muy interesante porque, bueno, siempre Dios tiene misericordia para uno y para aprender siempre algo nuevo acerca de su palabra y de su amor y su misericordia. Amén. Sí, no se preocupe mi hermana porque lo puede ver por diferido ahí en el canal del hermano David Silva. Ahí usted lo puede ver. Seguramente ya estará colgado el día de mañana, pasado el mediodía. Así que gracias a Dios mañana es viernes. Gracias a Dios. Bueno, mi hermano Mario Torres le mando un abrazo a la distancia. Si usted quiere responder una pregunta también, puede levantar la manito con gusto. Pero vamos a lanzarle otra pregunta, ya que está mi hermano Víctor Macei ahí. ¿Qué se enfatiza acerca de la gracia y la ley? ¿Qué opina, mi hermano? ¿Qué se enfatiza ahí? Bienvenido. Bien, se enfatiza claramente que no hay forma de obtener
la salvación, la amistad con Dios por la ley. O sea, Pablo se encarga, llamémoslo furibundamente, de aclararlo y de hacer ese énfasis. Permíteme rehusar la palabra. La gracia es superior a la ley, porque la gracia ya es la herramienta final con la que Dios procede a ejecutar la salvación de todos los escogidos, ¿sí? Y que esa salvación que viene por fe no es por obras. Entonces, la ley es por obras. La ley requiere de obras que humanamente no somos capaces de llevar a cabo a la perfección. Entonces la gracia es superior porque no depende de nosotros, ya es de parte de Dios, es una labor que solo Dios o él desde unilateralmente hace por nosotros y en nosotros. Y Pablo se encarga magistralmente de hacérnoslo ver en casi todas las cartas, en Romanos, en Gálatas, en esta carta, en la carta, en la epístola de los Efesios. Bueno, maravilloso recibir ese concepto y esa gran revelación, la gracia. Amén. Bueno, siempre ha existido la ley y la gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No son dos caras de la misma moneda. Ahora, ¿cuál es el tema? Sí, porque si no preguntemos, y si no podían cumplir la ley en el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? Pues se salvaban por gracia. Por gracia, sí, Por señor. pura gracia. Imagínense, por puro regalo inmerecido. Ahora, mire qué importante, mi hermano querido, con lo que menciona, la ley. Entonces, pues, ¿para qué sirve? La ley sirve para, va lo siguiente, mire, primero, nos acusa, nos hace ver nuestra condición depravada, chueca, pecaminosa. Nos acusa, nos evidencia. Segundo, nos muestra, escúchelo bien, es como un espejo. Usted se ve al espejo y dice, estoy mal, pero ¿por qué me veo? Ay, Dios mío, porque he pecado. Eso es el ayo, el instructor, dice el libro de Gálatas, el ayo, el instructor, quien nos dice, estás errando, no pases por ahí, no avances allá, ten cuidado, eso no te conviene, no lo hagas, eso le desagrada a Dios, etcétera, etcétera. Es el ayo, el instructor, el pedagogo, paidagogo, como lo quiera llamar. Bueno, esa no nos salva. Esa no nos salva. Al contrario, esa nos acusa. Esa es la que nos dice, estás mal. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Primero, para mostrarnos nuestra condición caída, chueca, depravada. Nos muestra nuestra condición. ¿Qué más? Segundo, nos muestra nuestra incapacidad para poder cumplirla a cabalidad, de manera perfecta, acorde con los altos estándares que tiene. De hecho, por cierto, Jesucristo cuando vino, ya en el Nuevo Testamento, él dijo, ¿habíais ustedes escuchado esto? Que, ¿se acuerdan, no? Que el adulterio, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesucristo levanta un poco más el estándar. Y él dijo, miren, mas yo os digo que cualquiera que bueno, en el original griego es la palabra que significa quedársele mirando. Cualquiera que mire a una mujer, en el original griego es quedársele mirando, ya pecó en su corazón. Uy, usted dice, ay Dios. Imagínense. Entonces, primero nos muestra nuestra condición, caída, depravada, chueca. Segundo, la incapacidad que tenemos para cumplirla a cabalidad, acorde con los altos estándares de Dios. Y tercero, si no lo podemos cumplir nosotros, ¿a dónde cree que nos lleva la ley? ¿A dónde nos guía? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el punto? ¿A quién apunta? Pues a Cristo Jesús. Ahí nos enseña la necesidad de alguien que verdaderamente pudo haber cumplido y puede cumplir con todos los estándares altos de Dios en cuanto a la ley. Nos apunta a Cristo Jesús. Él sí nos salva. La ley no nos salva. La ley nos acusa, nos hace ver, estamos mal. Señor, perdóname, pero Cristo nos salva. Ahí queda todo cerrado, ahí vea. Ahí está, clarito, explicadito.
Mis hermanos queridos, damos gracias a los hermanos que se han conectado. Mi hermano Mario Torres, si usted quiere agregar algo, sea usted bienvenido. Mario Torres, allá en Chile, Iglesia Templo de la Gracia, pastor, mi amigo, un abrazo grande. Unos matecitos por allá. Puede habilitar su cámara si desea. Siempre a esta hora el hermano sale a caminar, a meditar, a trotar. Ah, no, ya está ahí. Ve, mi hermano celebra la Navidad. Cuidado, le van a decir hereje. El video. Sí, bueno, acabo de llegar a casa del trabajo. Gloria a Dios. Mi hermano, es pecado, no tiene nada que ver el tema, pero bueno, yo hoy día vi un video de mi hermano Will Grant con el doctor César Vidal. El doctor César Vidal dijo, si usted quiere poner un árbol en su casa, póngalo. El que guarda un día para el Señor lo hace. El que no lo guarda, pues para el Señor no lo hace, punto. Ni uno lo puede acusar de hereje al otro, ni el otro y viceversa. Punto, sencillo, clarito. Mi hermano, ¿qué opina de la Navidad? ¿Usted puede celebrar la Navidad? Dígame. ¿O para qué se reúne en Navidad? Cuéntenos, bienvenido. Por supuesto, no, yo celebro la Navidad, siempre la he celebrado desde niño y siempre he visto que la Navidad es para mí algo bonito, algo especial. Recordar el nacimiento de Cristo para mí es algo bonito y ese es el sentido al menos que nosotros siempre y que se nos ha inculcado que es el nacimiento de Jesucristo. No es nada más que eso, no importa la fecha, que sé yo, que si fue en febrero, que si fue en octubre, que si fue... La fecha no importa. Lo que importa es que celebramos esta gran cosa. Y yo siempre he dicho, pucha, si los ángeles la celebraron, si esta profetisa, ¿cierto?, que está día y noche ahí en el templo, junto con el otra personaje, hablaron de ello, dice que esta hermana que había sido viuda, ¿cierto?, pero que viuda joven, y después se puso en el templo, cuando vio al niño, después le hablaba a todo el mundo del niño, Entonces, ¿cómo no celebrar algo tan hermoso? O sea, me pueden dar 1.000.000 de razones, pero la razón por la cual yo celebro a Cristo es que si Él no hubiese nacido, que si Él no se hubiese hecho carne, no habría habido sacrificio. Amén. Y si no hubiese habido sacrificio, no hubiese habido salvación. Y si no hubiese habido salvación, no estaríamos acá. Así, vea, hermano, así, facilito, vea. Además, la gente acusa a los cristianos, ¿no? O sea, el que no celebra Navidad acusa a los cristianos de que ustedes, eso es pagano. ¿Y por qué pagano? Si el cristiano cuando se reúne en estas fechas, bueno, predica todos los días del año, pero en esta fecha se aprovecha más porque las familias están reunidas, pues. Y no solamente eso, sino que están con un corazón nostálgico porque ya no está el ser querido, etcétera, etcétera, porque su hijo está en las drogas o está en el ejército y no pueden compartir ahí en ese momento que para ellos pues es importante. Aprovechamos para compartir no, pero es que Nimrod le cortaba la cabeza. Vea, mi hermano, los cristianos nos reunimos en Navidad para compartir el mensaje de salvación y hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Hasta ahí estamos. Ahora, que si alguien en la mesa se levanta con un machete a querer ser Nimrod y cortar, llamen al 911. No se complique, mis hermanos queridos, pero no acusen a los que verdaderamente pues nos reunimos para predicar el mensaje. Ahora, hay otros casos, ¿no? Otro caso es que alguien por ahí se lanza a tomarse una cerveza y se pega una borrachera, pero que le dura como fiestas patronales, 3 días seguidos, 4 días seguidos. Eso ya es otra cosa, pero no llame cristiano a alguien que actúa de esa manera. Cristianos se llaman hasta los mormones se hacen llamar cristianos. No le llaman cristianos, pues imagínense. Pero ya eso es otro tema, pero mi hermano, gloria a Dios por este estudio, primero que nada, y por la vida de mi hermano allá, Mario Torres, Templo de la Gracia. Ahí para los hermanos que están escuchando en Chile, vayan ahí, Templo de la Gracia. Bueno, vamos a despedirnos. Así que celebren Navidad nomás, celebren Navidad. ¿En dónde? Acá en Estados Unidos. Acá celebran, sí, hasta Halloween celebran, pero no yo. Sí, no, acá también se celebra Halloween, llegó hasta acá ha saltado Halloween. Pues imagínense. Pero tampoco. Pero bueno, antes de despedirnos, paso un anuncio, si me permiten los hermanos, entendiendo Deuteronomio.
Tenemos de invitado al doctor Gilberto Rufat el próximo jueves 11 de diciembre, 2 días antes de mi cumpleaños. Jueves 11 de diciembre a las 8 de la noche. El doctor Gilberto Rufat, entendiendo Deuteronomio. Eso va a ser retransmitido por Radio Salvación allá en Argentina. ¿Dónde entro? www.radiosalvacion.com.ar. Ahí escucha las 24 horas del día, palabras devocionales, canciones cristianas, etcétera, etcétera, ¿no? No puedo decir alabanza porque usted hace alabanzas o alaba a Dios no con canciones así tristes y llorando. Usted alaba con su día a día, con su vivir, como Dios ve la alabanza, cuando usted trata bien a su pareja, a sus hijos, a su familia, a sus hermanos. Ahí usted está alabando a Dios, está siendo un buen cristiano. Pero bueno, eso es otro tema que después lo tocaremos. Así que, mis hermanos, vamos a dar paso a la oración final para agradecer a Dios y despedirnos. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, se ha predicado tu palabra. Perdónanos, Padre Santo, por muchas veces haber descuidado la oportunidad para predicar el mensaje de salvación. Es verdad que nosotros, los hermanos cristianos, vemos siempre una oportunidad para poder llevar la gran comisión. Pero sin embargo, pues hay vicisitudes y muchas cosas en esta vida, pues que a uno a veces lo quiere como que sacar de rumbo, sacar del camino. Por favor, ayúdanos a mantenernos firmes, a poder compartir y pregonar el mensaje de salvación. Padre Santo, gracias por este estudio de Primera de Timoteo. Gracias por enseñarnos todo lo que nuestro hermano Pablo tenía que expresar, que tu Santo Espíritu puso palabras en boca de él y también fue escrito y registrado. Y esto se ha leído y se ha venido leyendo a lo largo de la historia y nos sirve para nuestra vida. Padre Santo, ahora vamos a despedirnos confiados en que tú nos vas a levantar mañana después de ese descanso reparador. Ayúdanos, por favor, a hacer llorar a nuestra familia, pero llorar de felicidad. Gracias, Padre, por este día. En el nombre precioso de Cristo Jesús nos despedimos. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión, pero óigalo bien, si el Señor lo permite. Bendiciones. Bendiciones. Feliz noche.